Hay algo que nadie te ha dicho con honestidad. Hay algo que el mundo moderno ha intentado sepultar bajo capas de racionalismo, de escepticismo barato, de esa arrogancia intelectual que confunde ignorancia con sabiduría. Y es esto, que lo invisible mueve lo visible. Que lo que no puedes tocar con tus manos muchas veces determina exactamente lo que termina llegando a ellas. Que hay fuerzas en este universo que no necesitan tu permiso para existir y que llevan operando desde mucho antes de que tú nacieras y seguirán operando mucho después de que te hayas ido. Y yo hoy quiero hablarte de una de esas fuerzas. Quiero hablarte del dinero, de la prosperidad, de esa energía que tantos persiguen y tan pocos entienden. Y quiero hablarte de algo tan simple, tan antiguo, tan profundamente poderoso, que cuando te lo cuente vas a preguntarte cómo fue posible que nadie te lo hubiera explicado antes de esta manera. Pero primero necesito que me escuches con el corazón abierto, no con la mente cerrada del que ya cree saberlo todo, no con esa actitud defensiva del que tiene miedo de creer porque tiene miedo de ser defraudado. Te pido que por un momento, solo por este momento, dejes a un lado todo lo que crees saber y te permitas explorar una verdad que es mucho más antigua que cualquier universidad, que cualquier libro de economía, que cualquier teoría financiera que te hayan enseñado en la escuela. Yo he caminado por muchos caminos en esta vida. He conocido la pobreza desde adentro. Ese frío particular que no tiene que ver con la temperatura, sino con la sensación de que el mundo se mueve para todos menos para ti. He conocido la angustia de llegar al final del mes y no tener nada. He conocido la vergüenza silenciosa de no poder darle a los que amas lo que merecen. He conocido esa noche oscura del alma en la que te preguntas si hay algo fundamentalmente roto en ti, si hay alguna razón cósmica por la que la abundancia siempre parece llegar a las manos equivocadas. Y también he conocido la transformación. He visto con mis propios ojos cómo las circunstancias cambian cuando cambia primero algo que está adentro. He comprobado en mi propia vida y en la vida de miles de personas que he tenido el privilegio de acompañar en su camino que existe una relación directa entre el estado interior de una persona y las condiciones externas que esa persona atrae hacia sí. Y eso es precisamente de lo que quiero hablarte hoy. Hay una práctica que existe desde tiempos inmemoriales, una práctica que atraviesa culturas, que cruza continentes, que aparece en tradiciones que nunca tuvieron contacto entre sí y sin embargo llegaron a conclusiones similares. Una práctica que usa dos de los elementos más primitivos y poderosos que la humanidad ha reconocido desde siempre como portadores de energía, el agua y la sal. Y cuando te hablo de energía no te estoy hablando de algo místico en el sentido de irreal o irracional. Te estoy hablando de algo que la física cuántica comienza apenas a rozar con sus teorías. Algo que los físicos más avanzados del mundo están empezando a reconocer en sus laboratorios. Que la materia es energía, que todo lo que existe vibra a una frecuencia determinada. Que esa frecuencia puede ser influenciada, puede ser modificada, puede ser elevada o deprimida, dependiendo de factores que van mucho más allá de lo que el ojo puede ver. El agua, por ejemplo. El agua es uno de los elementos más misteriosos que existen en este planeta. Es el único compuesto que existe naturalmente en los tres estados de la materia. Es el componente principal de nuestros cuerpos, de nuestra sangre, de nuestras lágrimas. Y hay investigadores, hay científicos como Masaru Emoto, que han documentado algo que las tradiciones antiguas ya sabían hace milenios, que el agua tiene memoria, que el agua responde a la intención humana, que las moléculas de agua se reorganizan de manera diferente cuando están expuestas a palabras de amor que cuando están expuestas a palabras de odio, que el agua que ha sido bendecida forma cristales de una belleza extraordinaria, mientras que el agua expuesta a pensamientos negativos forma estructuras caóticas y deformes. Sé que hay quienes van a cuestionar esto. Sé que hay quienes van a decir que eso no está suficientemente probado, que la ciencia convencional no lo valida completamente. Y está bien. No te estoy pidiendo que aceptes nada a ciegas. Te estoy invitando a considerar la posibilidad de que nuestros instrumentos de medición actuales simplemente no son lo suficientemente sofisticados para medir todo lo que existe. Te estoy invitando a considerar que el hecho de que algo no haya sido medido no significa que no exista.
La sal es el otro elemento. Y la sal tiene una historia que es casi tan antigua como la humanidad misma. En la Roma antigua, los soldados recibían parte de su pago en sal, y de ahí viene la palabra salario, que usamos hasta hoy para hablar de lo que ganamos. En la Biblia se habla de la sal como símbolo de pureza, de preservación, de pacto eterno. En prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo, la sal aparece como un elemento purificador, como algo que tiene la capacidad de absorber las energías negativas, de crear un campo de protección alrededor de lo que toca. Las abuelas de todos los pueblos del mundo, en sus sabidurías ancestrales transmitidas de generación en generación, han usado la sal como herramienta de limpieza energética. Y no es coincidencia que tantas culturas diferentes, sin haber tenido contacto entre sí, hayan llegado a la misma conclusión sobre este elemento tan simple y tan extraordinario. Entonces, imagina que juntas estos dos elementos. Imagina que tomas un vaso limpio, transparente, capaz de contener tanto lo que es visible como lo que no lo es. Imagina que lo llenas con agua pura, con esa agua que tiene la capacidad de absorber y guardar la intención que le imprimas. Imagina que agregas sal, esa sal que purifica, que protege, que desde tiempos inmemoriales ha sido reconocida como portadora de propiedades que van más allá de lo meramente físico. Y ahora imagina que a eso le sumas el elemento más poderoso de todos, el elemento sin el cual ningún ritual, ninguna práctica, ningún proceso de transformación tiene sentido. Tu intención, tu enfoque, tu fe, tu capacidad de creer con todo tu ser que lo que estás haciendo tiene un propósito y que ese propósito se va a cumplir. Eso es lo que muchos llaman el ritual del vaso con sal. Y antes de que sigas leyendo, necesito ser muy claro contigo sobre algo importante, porque no quiero que te quedes con una idea equivocada de lo que estoy compartiendo contigo. Este no es un atajo mágico, este no es un truco para hacerte rico sin esfuerzo, este no es un sustituto del trabajo, de la disciplina, del compromiso con tus metas. Nadie que te prometa riqueza sin esfuerzo te está diciendo la verdad, y yo tengo demasiado respeto por ti como para mentirte de esa manera. Lo que este tipo de prácticas hace, lo que los rituales en general hacen cuando son abordados con la seriedad y la autenticidad que merecen, es algo mucho más profundo y mucho más real que producir dinero de la nada. Cambian tu estado interior, modifican tu frecuencia vibratoria, reordenan los patrones de pensamiento que operan en tu subconsciente. Y al hacer eso, te ponen en la posición correcta para recibir, para reconocer y para aprovechar las oportunidades que siempre han estado ahí, pero que tú no podías ver porque tu estado interior no te lo permitía. Déjame explicarte esto con más detalle porque creo que es la parte más importante de todo lo que voy a decirte hoy. La mayoría de nosotros tenemos una relación profundamente conflictiva con el dinero. Y cuando digo conflictiva, no necesariamente me refiero a que lo odiamos o que lo despreciamos conscientemente, aunque hay quienes sí lo hacen. Me refiero a que en las capas más profundas de nuestra psicología, en ese subconsciente que opera las 24 horas del día, determinando la mayor parte de nuestras decisiones y comportamientos sin que nos demos cuenta, albergamos creencias sobre el dinero que son absolutamente contrarias a la abundancia. Creencias que aprendimos cuando éramos niños, cuando absorbíamos como esponjas todo lo que veíamos y escuchábamos en nuestro entorno. Creencias que nos instalaron sin querer nuestros padres, que tampoco las eligieron conscientemente, sino que las heredaron a su vez de sus propios padres. Creencias que refuerza una cultura que tiene una relación profundamente enferma con la prosperidad. ¿Cuántas veces escuchaste de niño que el dinero no crece en los árboles? ¿Cuántas veces viste a los adultos a tu alrededor pelear por dinero, estresarse por dinero, sacrificar su salud y sus relaciones por dinero, y al mismo tiempo hablar de él como si fuera algo sucio, como si la ambición fuera un pecado, como si querer vivir con abundancia fuera una forma de avaricia? ¿Cuántas veces te dijeron que para tener dinero había que trabajar hasta el agotamiento, que nada venía fácil, que la vida era dura y solo los ingenuos pensaban que podía ser de otra manera? Esas palabras se quedaron dentro de ti. Esas palabras operan en tu subconsciente como programas que corren en segundo plano todo el tiempo.
influyendo en cada decisión que tomas, en cada oportunidad que reconoces o que dejas pasar, en cada relación que estableces con el dinero que entra a tu vida. Y el problema no es solo lo que te dijeron, el problema también es lo que viste, porque el subconsciente aprende más de lo que observa que de lo que escucha. Si viste a tus padres siempre preocupados por el dinero, tu cerebro aprendió que preocuparse es la respuesta natural y adecuada ante el dinero. Si viste que cuando llegaba dinero siempre se iba rápido, tu cerebro aprendió que el dinero es algo escurridizo, algo que no se puede retener. Si viste que las personas con dinero eran miradas con desconfianza, con envidia, con ese juicio moral implícito que dice que si tienes mucho es porque hiciste algo malo para conseguirlo, entonces tu cerebro aprendió a asociar la riqueza con algo peligroso, con algo que te haría diferente, que te alejaría de tu familia y de tu comunidad, que te convertiría en alguien cuestionable. ¿Ves el problema? No es que te falte talento, no es que te falte inteligencia, no es que el universo te haya elegido especialmente para vivir en la escasez. Es que llevas dentro de ti un conjunto de programas que trabajan activamente en contra de tu prosperidad y la mayoría de ellos ni siquiera sabes que están ahí. Y aquí es donde los rituales tienen su verdadero poder. No en lo sobrenatural, no en la magia entendida como algo separado de la realidad, sino en su capacidad de actuar como interruptores del sistema, como herramientas que te ayudan a salir del piloto automático y a reprogramar consciente e intencionalmente esas creencias que llevas arraigadas en lo más profundo. Cuando te sientas frente a un vaso con agua y sal, cuando lo haces con presencia, con intención, con una claridad genuina sobre lo que buscas y por qué lo mereces, estás haciendo algo que va mucho más allá del acto físico. Estás diciéndole a tu subconsciente, yo merezco la abundancia. Estás actuando en contra de todos esos programas que te dicen que el dinero no es para ti. Estás creando a través de un acto ritual concreto y repetible un nuevo patrón neurológico, una nueva asociación entre tú mismo y la prosperidad. Y eso es enormemente poderoso. Pero hay algo más que quiero que entiendas. El ritual no opera en el vacío. Opera dentro de un contexto, dentro de una mentalidad, dentro de un estado interior que tú debes cultivar activamente si quieres que funcione. Y ese estado tiene componentes específicos sobre los que quiero detenerme. El primero es la gratitud. Y sé que esta palabra se ha dicho tanto, se ha usado tanto en contextos de autoayuda superficial, que para muchos ha perdido su peso real. Pero la gratitud genuina, la gratitud que no es un ejercicio mental, sino una experiencia del corazón, es uno de los estados de mayor frecuencia vibratoria que un ser humano puede experimentar. Cuando sientes gratitud real por lo que ya tienes, cuando puedes mirar tu vida con todos sus desafíos y encontrar genuinamente razones para estar agradecido, estás mandando una señal al universo, al campo energético que te rodea, que dice, yo reconozco la abundancia que ya existe en mi vida. Y esa señal atrae más de lo mismo. El problema es que la mayoría de nosotros estamos tan enfocados en lo que nos falta que nos volvemos ciegos a lo que tenemos. Vivimos en un estado crónico de déficit mental, siempre comparando lo que somos con lo que queremos ser, lo que tenemos con lo que quisiéramos tener. Y en esa comparación constante, perdemos la capacidad de sentir gratitud genuina por la abundancia que ya está presente en nuestra vida. El hecho de que estás vivo hoy es una forma de abundancia. El hecho de que puedes pensar, que puedes elegir, que puedes decidir en este momento hacer algo diferente con tu vida, eso es una riqueza que no tiene precio y que millones de personas en el mundo no tienen. Entonces, cuando te aproximas al ritual del vaso con sal, antes de pensar en lo que quieres atraer, necesitas primero reconocer y honrar lo que ya tienes. Necesitas llegar a ese vaso con un corazón lleno, no vacío. Necesitas llegar desde la abundancia, no desde la carencia, porque la carencia atrae más carencia y la abundancia, incluso cuando es pequeña, cuando es apenas un reconocimiento sincero de lo que ya existe, tiene la capacidad de multiplicarse. El segundo componente es la claridad. Y esta es una de las cosas que más veo fallar en las personas que trabajan con este tipo de prácticas. No saben con precisión lo que quieren.
Dicen que quieren más dinero, que quieren ser prósperos, que quieren vivir bien, pero eso es demasiado vago, demasiado nebuloso para activar verdaderamente el poder de la intención. Porque la intención necesita un objetivo claro al que apuntar, necesita especificidad, necesita que tú puedas visualizar con todos los detalles posibles lo que quieres, que puedas sentir como si ya lo tuvieras, que puedas describir exactamente qué cambiará en tu vida cuando eso llegue. ¿Cuánto dinero específicamente quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué harás con él? ¿Cómo se verá tu vida cuando esa prosperidad esté presente? ¿Qué podrás darle a tu familia que hoy no puedes darles? ¿Qué experiencias podrás vivir? ¿Qué problemas podrás resolver? Cuanto más vívida, más detallada, más específica sea tu visión, más poderosa será tu intención. Y más poderosa tu intención, más transformador el efecto que el ritual tendrá sobre tu estado interior y a través de ese estado interior sobre las circunstancias de tu vida. El tercer componente es la fe. Y aquí necesito ser muy directo contigo, porque la fe es probablemente el elemento más incomprendido y más mal definido de todos. Cuando hablo de fe, no estoy hablando de creer sin evidencia. No estoy hablando de un salto al vacío irracional. Estoy hablando de algo mucho más específico y mucho más poderoso. Estoy hablando de confianza en el proceso. Estoy hablando de la capacidad de continuar actuando en la dirección correcta, incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Estoy hablando de ese estado en el que sabes con una certeza que va más allá de la evidencia disponible, que lo que siembras hoy va a dar frutos, aunque hoy no puedas ver todavía las semillas germinar. La fe no es pasividad. La fe no es sentarse a esperar que las cosas sucedan. La fe es lo que te mantiene en movimiento cuando todo lo que ves a tu alrededor te dice que te detengas. La fe es lo que te permite seguir adelante cuando las circunstancias externas no coinciden todavía con la visión interna que llevas en el corazón. La fe es lo que diferencia a las personas que eventualmente logran lo que se proponen de las que se rinden justo antes de que la situación cambie. Y este es un punto que me parece absolutamente crucial. La mayoría de las personas se rinden justo antes del momento del cambio. Exactamente en el punto donde la oscuridad es más intensa, justo antes del amanecer, deciden que ya no tiene sentido seguir. Deciden que el esfuerzo no vale la pena, que las cosas no van a cambiar, que esta práctica no funciona, que esta estrategia no sirve, que ellos no están destinados a la prosperidad. Y en ese momento de rendición pierden todo lo que habían sembrado, todo el trabajo invisible que se había estado acumulando y que estaba a punto de manifestarse en resultados concretos. La fe es lo que te mantiene en el campo cuando todo en ti quiere abandonarlo. Y esa fe, quiero que lo sepas, no tiene que ser perfecta, no tiene que ser absoluta. Puedes tener dudas y al mismo tiempo tener fe. Puedes tener miedo y al mismo tiempo tener fe. Puedes no entender exactamente cómo va a funcionar y al mismo tiempo tener fe en que va a funcionar. Lo único que no puedes hacer si quieres que algo cambie es actuar como si ya hubiera fracasado. Ahora bien, quiero hablarte de algo que va más allá del ritual en sí mismo. Quiero hablarte de la mentalidad de la prosperidad, porque sin ella, ningún ritual, ninguna práctica, ninguna herramienta del mundo va a tener el efecto que buscas. La mentalidad de la prosperidad no es una actitud de optimismo ingenuo. No es pensar que todo va a salir bien siempre, que los problemas no existen, que basta con sonreír para que la vida te sonría de vuelta. La mentalidad de la prosperidad es algo mucho más profundo y mucho más práctico que eso. Es la capacidad de ver el mundo como un lugar de abundancia y no de escasez. Es entender que los recursos, incluyendo el dinero, no son una cantidad fija que alguien tiene que perder para que tú puedas ganar. Es comprender que la riqueza no es una torta que hay que repartir en pedazos, donde si tú tomas más, alguien más tendrá menos, sino que la riqueza es algo que se crea, que se expande, que se multiplica cuando fluye en la dirección correcta. Las personas con mentalidad de abundancia no tienen miedo del éxito de otros porque entienden que el éxito ajeno no les quita nada. Al contrario, lo celebran, lo estudian, lo usan como evidencia de que es posible y como inspiración para sus propios caminos.
Las personas con mentalidad de escasez, en cambio, viven una competencia constante y silenciosa con todos los que les rodean. Cuando un amigo tiene éxito, algo en ella se contrae. Cuando ven a alguien próspero, la primera respuesta no es admiración, sino sospecha o envidia. Y no es que sean malas personas, es que están operando desde un programa que les dice que hay poco para todos y que si alguien tiene más es porque te está quitando algo a ti. Ese programa es devastador para la prosperidad, porque te pone en un estado de contracción, de defensa, de cierre, que es exactamente lo opuesto del estado que necesitas para atraer abundancia a tu vida. Y aquí quiero contarte algo que observo constantemente en las personas que trabajan con rituales de prosperidad y no obtienen los resultados que esperan. El problema generalmente no está en el ritual en sí, está en que hacen el ritual pero no cambian la mentalidad. Es como regar una planta que está en tierra árida y llena de piedras. Puedes regar todo lo que quieras, pero si el suelo no está preparado, si la tierra no tiene las condiciones adecuadas, el agua no va a penetrar lo suficiente para llegar a las raíces. El ritual es el agua. La mentalidad es el suelo. Y si el suelo no está preparado, puedes tener todo el agua del mundo y aún así no verás florecer nada. Preparar el suelo significa trabajar activamente en las creencias que tienes sobre el dinero. Significa identificar esos programas que corren en tu subconsciente y que te dicen que no mereces la abundancia, que el dinero es sucio, que ser rico te va a cambiar de manera negativa, que si tienes mucho alguien más va a tener menos. Significa confrontar esas creencias con la verdad, con evidencia real de que son falsas, con ejemplos de personas que tienen abundancia y son generosas, bondadosas, que usan sus recursos para hacer el bien en el mundo. Preparar el suelo también significa limpiar la energía de tu espacio, de tu entorno inmediato. Y aquí es donde el ritual del vaso con sal adquiere también otra dimensión. Muchas tradiciones colocan el vaso con agua y sal en un espacio de la casa como purificador energético, como absorbente de las energías densas que se acumulan en los espacios donde vivimos. Y cuando un espacio está energéticamente limpio, cuando el aire de tu hogar está libre de esas cargas emocionales que se van depositando con el tiempo, algo en tu estado interior responde, algo se relaja, se abre, se vuelve más receptivo. Y esa receptividad es fundamental para atraer nuevas oportunidades, nuevas conexiones, nuevas posibilidades a tu vida. Permíteme hablarte ahora del aspecto práctico, de cómo realizar esta práctica de una manera que sea coherente con todo lo que hemos conversado hasta aquí. Porque la forma en que haces el ritual importa tanto como el ritual mismo. La actitud con la que te aproximas a él determina en gran medida lo que vas a obtener de él. Lo primero es el espacio y el tiempo. Elige un momento del día en que puedas estar tranquilo, sin interrupciones, sin la presión de tener que ir a algún lugar inmediatamente después. No importa si es la mañana, la tarde o la noche, lo que importa es que sea un momento que tú elijas conscientemente, no un momento que te sobre entre una obligación y otra. Ese acto de elección ya es en sí mismo una declaración de prioridad, una forma de decirte a ti mismo que tu bienestar, tu prosperidad, tu transformación interior merecen tiempo y espacio propios. El espacio donde lo hagas también importa. No tiene que ser un lugar especial, no necesitas un altar elaborado ni decoraciones específicas, pero sí necesita ser un lugar donde te sientas seguro, donde puedas estar contigo mismo sin distracciones. Puede ser una esquina de tu habitación, puede ser un rincón de tu sala, puede ser cualquier lugar donde puedas sentarte o estar de pie con comodidad y concentrar tu atención en lo que estás haciendo. El vaso que usas debe ser uno que destines específicamente para esta práctica. Que sea claro, que sea transparente, que no tenga marcas o dibujos que distraigan. Que sea un vaso que reconozcas como portador de tu intención, como el contenedor físico de algo que tiene un propósito y un significado especiales para ti. El agua debe ser lo más pura posible. Agua de manantial si puedes conseguirla, agua filtrada si no. No porque el tipo de agua cambie fundamentalmente el resultado, sino porque elegir agua de calidad es una forma de honrar el proceso, de enviar el mensaje de que esto importa, de que no estás haciendo esto de cualquier manera, sino con cuidado y con intención. La sal puede ser sal común, aunque muchas tradiciones recomiendan sal gruesa o sal del Himalaya por sus propiedades energéticas superiores. La cantidad no es lo más importante, lo que importa es que la pongas con intención,
Que en el momento en que le añades al agua seas consciente de lo que estás haciendo y de por qué lo estás haciendo. Y ahora viene la parte más importante, la que marca la diferencia entre un ritual que es solo un acto físico y un ritual que es una herramienta genuina de transformación, la intención. Cuando tengas el vaso en tus manos, cuando el agua y la sal estén combinadas, necesitas tomarte un momento real, no superficial, para conectar con lo que quieres atraer a tu vida. No pienses en ello como un deseo que le haces a una estrella. Piénsalo como una declaración de quién estás eligiendo ser, como una afirmación de la realidad que estás decidiendo crear, como un acto de alineación entre tu mundo interior y el mundo exterior que quieres manifestar. Cierra los ojos si eso te ayuda a concentrarte. Respira profundo varias veces, permitiendo que cada exhalación libere algo de la tensión que inevitablemente acumulamos en el cuerpo a lo largo del día. Y entonces, desde ese lugar de quietud interior, visualiza con la mayor claridad posible la prosperidad que buscas. No como algo distante, no como algo que tal vez algún día podría llegar, sino como algo que ya está en camino, como algo que ya existe en el nivel de la posibilidad y que tu intención y tus acciones van a convertir en realidad concreta. Siente cómo se siente tener eso que visualizas. Siente la tranquilidad de saber que las cuentas están pagadas, que hay más que suficiente para lo que necesitas y para lo que quieres. Siente el orgullo de poder darle a tu familia lo que merece. Siente la libertad de no tener que decir que no a algo porque no tienes el dinero. Ese sentimiento, esa sensación en el cuerpo, es el vehículo a través del cual tu intención viaja desde tu mundo interior hacia el campo de posibilidades que te rodea. No son las palabras que dices, sino la emoción que sientes la que actúa como imán para atraer lo que buscas. Y luego, cuando hayas tenido ese momento de conexión genuina con tu intención, cuando hayas sentido esa prosperidad como algo real, aunque todavía no sea tangible, coloca el vaso en un lugar donde lo puedas ver, donde cada vez que pases frente a él te recuerde el compromiso que has tomado, la dirección que has elegido, el futuro que has declarado para ti mismo. Algunos lo colocan en la entrada de la casa para que la prosperidad entre con cada visita. Otros lo colocan en la cocina, que en muchas tradiciones es el corazón del hogar, el lugar donde se nutre a la familia. Otros lo colocan junto a donde duermen, para que su subconsciente trabaje con esa intención incluso durante el sueño. No hay una respuesta única correcta. Lo que importa es que el lugar elegido tenga sentido para ti, que cada vez que lo veas actúe como recordatorio de tu intención. Muchas tradiciones recomiendan renovar el agua y la sal regularmente, cada semana o cada vez que sientas que la energía del espacio necesita ser refrescada. Y ese acto de renovación también tiene un significado, es un recordatorio de que la prosperidad no es un destino al que se llega una vez y ya. Es un estado que se cultiva continuamente, que requiere atención y cuidado, que se mantiene vivo a través del compromiso sostenido. Pero quiero volver a algo que dije antes porque me parece fundamental y no quiero que se pierda en medio de todo lo demás. El ritual es una herramienta poderosa sí, pero una herramienta al fin y al cabo. Y ninguna herramienta funciona sola. La mejor cuchara del mundo no cocina la comida si nadie la usa. El ritual del vaso con sal no va a generar prosperidad en tu vida si no viene acompañado de acción, de trabajo, de la disposición a tomar las oportunidades que el universo va a ir poniendo en tu camino. Y aquí quiero decirte algo sobre las oportunidades porque creo que hay una confusión enorme sobre cómo funciona la prosperidad en la vida real. Cuando hablamos de atraer abundancia, mucha gente imagina que va a aparecer dinero de la nada, que van a ocurrir coincidencias milagrosas, que de repente alguien va a aparecer y entregarles una fortuna sin que hayan tenido que hacer nada para merecerla. Y eso, seamos honestos, no es así como funciona generalmente. Lo que sí ocurre cuando cambias tu estado interior, cuando elevas tu frecuencia vibratoria, cuando limpias esos programas subconscientes que te impedían ver la abundancia que ya existía a tu alrededor, es que comienzas a ver oportunidades que antes estaban ahí, pero que eras incapaz de percibir porque tu mente estaba cerrada, porque tu nivel de energía no te permitía resonar con ellas. La persona que siempre ha tenido un talento, pero que estaba bloqueada por la creencia de que no era suficientemente buena, de repente se anima a ofrecerlo al mundo y descubre que hay personas dispuestas a pagar por ello.
El trabajador que siempre había tenido ideas, pero que las callaba por miedo al ridículo, de repente encuentra el coraje de hablar y su propuesta es recibida con entusiasmo. El emprendedor que siempre había tenido un proyecto en mente, pero que lo postergaba por miedo al fracaso, de repente da el primer paso y descubre que el camino se va abriendo a medida que avanza. No es magia en el sentido de algo sobrenatural e inexplicable. Es el resultado natural y comprensible de un cambio interno que se manifiesta en comportamientos diferentes, en decisiones diferentes, en una presencia y una apertura diferentes que cambian la manera en que el mundo te responde. Quiero contarte sobre una persona que conocí hace algunos años, una mujer que vino a uno de mis encuentros en un estado de desesperanza profunda. Había tenido un negocio que fracasó, tenía deudas, tenía hijos que dependían de ella y una sensación de que había fallado en lo más fundamental, en su capacidad de proveer para su familia. Cuando la mirabas, podías ver el peso de ese fracaso en cada parte de su cuerpo, en sus hombros caídos, en su mirada baja, en la forma en que hablaba, como si no creyera que lo que decía merecía ser escuchado. Empezamos a trabajar con ella y una de las primeras cosas que le propusimos fue comenzar una práctica de gratitud y una práctica de claridad sobre lo que quería crear. Le pedimos que cada mañana, antes de enfrentarse a los problemas del día, se tomara 10 minutos para escribir 3 cosas por las que estaba agradecida. No tenían que ser grandes, no tenían que ser perfectas, solo tenían que ser reales, genuinas, cosas que de verdad le tocaran el corazón. Y le pedimos también que visualizara con toda la claridad posible cómo se vería su vida en un año si las cosas fueran bien. No si fueran perfectas, no si de repente se volviera millonaria, sino simplemente si fueran bien, si estuviera estable, si hubiera encontrado un camino, si sus hijos estuvieran tranquilos. Al principio le costó mucho. La gratitud se le atascaba porque su mente iba inmediatamente a los problemas. La visualización se le cortaba a los pocos segundos porque el miedo interrumpía, pero siguió practicando. Un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, y algo empezó a cambiar. No en sus circunstancias externas, al menos no todavía. Algo empezó a cambiar en ella. Empezó a cargar el cuerpo de manera diferente. Empezó a hablar con más convicción. Empezó a mirar a la gente a los ojos en lugar de mirar al suelo. Y desde ese lugar diferente, desde esa energía diferente, empezó a ver cosas que antes no veía. Un vecino que necesitaba un servicio que ella podía prestar. Una habilidad que tenía desde siempre, pero que había descartado como insignificante. Una red de contactos que había ignorado por vergüenza de su situación y que de repente le pareció accesible nuevamente. No te voy a decir que todo se resolvió de la noche a la mañana. No te voy a decir que el cambio fue súbito y espectacular, porque no fue así. Fue gradual, fue sostenido, fue a veces difícil y requirió de su parte una disciplina y un compromiso que no eran fáciles en las condiciones en que vivía. Pero fue real, y 2 años después de aquel encuentro, esa mujer tenía un negocio nuevo y exitoso, sus deudas estaban siendo pagadas y, lo más importante, había recuperado algo que vale más que cualquier cantidad de dinero. Había recuperado la confianza en sí misma y la certeza de que era capaz de crear la vida que quería. ¿Qué cambió? Cambió su estado interior, cambió la frecuencia desde la que operaba, y ese cambio interior se tradujo inevitablemente en comportamientos diferentes, en decisiones diferentes, en relaciones diferentes, en oportunidades diferentes. El dinero llegó como consecuencia de todo eso, no como milagro caído del cielo, sino como resultado natural de una persona que había cambiado por dentro y que ese cambio se había manifestado hacia afuera. Y ahora quiero hablar de algo más profundo todavía, de algo que creo que está en la raíz de la relación que cada uno de nosotros tiene con la prosperidad y con la vida en general. El merecimiento, porque al final del día, la pregunta que subyace a todo, la pregunta que determina más que cualquier otra si vas a traer abundancia a tu vida o no, es esta: ¿crees que la mereces? No en abstracto, no en teoría, no cuando te lo preguntan en voz alta y puedes responder sí con la mente racional.
sino en lo más profundo de tu ser, en ese lugar donde viven las creencias reales, las que gobiernan tu comportamiento, incluso cuando no las estás pensando conscientemente. ¿Crees en esas capas profundas que eres digno de vivir con abundancia? ¿Crees que mereces tener más que suficiente? ¿Crees que tus sueños, tus deseos, tus aspiraciones son legítimas y que tienes derecho a perseguirlas y alcanzarlas? Para muchos de nosotros, si somos honestos, la respuesta real, la que vive en las capas profundas y no la que decimos en voz alta, es no. O al menos es un sí inseguro, un sí condicional, un sí que depende de cumplir ciertas condiciones que nunca terminamos de cumplir completamente. Y esa creencia de no merecimiento es probablemente el mayor obstáculo a la prosperidad que existe. Mayor que la falta de oportunidades, mayor que las circunstancias económicas difíciles, mayor que cualquier factor externo, porque las circunstancias externas pueden cambiar y de hecho cambian. Pero si adentro de ti hay una voz que dice que no mereces, esa voz va a sabotear cualquier mejora antes de que pueda consolidarse. ¿De dónde viene esa creencia? De muchos lugares. Viene a veces de una infancia en la que recibiste más críticas que apoyo, más señalamientos de tus errores que reconocimiento de tus virtudes. Viene de relaciones que te hicieron sentir inadecuado, insuficiente, como si fuera solo cuestión de tiempo antes de que la otra persona descubriera lo defectuoso que eres. Viene de fracasos que interpretaste como evidencia de tu incapacidad en lugar de como parte natural del proceso de aprendizaje. Viene de una sociedad que constantemente te compara con un estándar de éxito que parece siempre estar un poco más allá de donde tú estás. Sanar la herida del merecimiento es probablemente el trabajo más importante que cualquier persona puede hacer en su camino hacia la prosperidad. No es un trabajo fácil, no es un trabajo que se hace en una tarde, es un trabajo de toda la vida, que requiere paciencia, compasión hacia ti mismo, disposición a confrontar partes de tu historia que duelen, voluntad de reescribir narrativas que llevas contigo desde hace décadas. Pero es el trabajo que cambia todo lo demás. Es el trabajo que hace que los rituales funcionen, que las estrategias financieras funcionen, que las oportunidades se materialicen, porque cuando te sabes merecedor de la abundancia, cuando lo sabes no solo con la mente, sino con todo el ser, el mundo responde de una manera completamente diferente. Una de las prácticas que puede ayudar a sanar esa herida del merecimiento es precisamente la práctica ritual. No porque el ritual en sí mismo sane la herida, sino porque cada vez que realizas un ritual de prosperidad, cada vez que te sientas frente a ese vaso con agua y sal con la intención genuina de atraer abundancia a tu vida, estás haciendo una declaración sobre tu propio valor. Estás diciendo, yo merezco invertir tiempo y atención en mi propia prosperidad. Estás actuando de una manera que es inconsistente con la creencia de que no mereces. Y esa inconsistencia entre la acción y la creencia, cuando se sostiene en el tiempo, eventualmente comienza a erosionar la creencia y a construir en su lugar algo nuevo. Quiero hablarte ahora de la relación entre dar y recibir, porque esta es otra de las grandes confusiones que he observado en la manera en que muchas personas se relacionan con el dinero y con la prosperidad. Hay quienes creen que para recibir necesitan primero acumular, que necesitan guardarse todo lo que tienen porque si dan ya no tendrán suficiente. Y hay quienes van al extremo opuesto y dan todo lo que tienen con una generosidad que en realidad esconde miedo, el miedo de que si guardan para sí mismos son malas personas, son egoístas, no merecen el amor de los demás. Ninguno de esos extremos es saludable y ninguno de ellos conduce a la verdadera prosperidad. La relación sana con la prosperidad implica entender que dar y recibir son parte del mismo flujo. Son el flujo y el reflujo del mismo río. Que la generosidad genuina, la que viene de un lugar de abundancia y no de culpa o de miedo, crea un circuito de energía que se retroalimenta. Cuando das desde la abundancia, cuando compartes lo que tienes con quienes lo necesitan, sin aferrarte a ello como si fuera lo último que te quedara, estás enviando al universo y a tu propio subconsciente el mensaje más poderoso posible. Yo tengo suficiente para dar. Y ese mensaje de suficiencia atrae más suficiencia, ese estado de apertura atrae más de lo que puede fluir hacia ti. Pero eso no significa dar irresponsablemente.
No significa ignorar tus propias necesidades en nombre de una generosidad que en realidad te deja vacío y resentido. Significa encontrar el equilibrio entre cuidar de ti mismo y de los tuyos y contribuir al bienestar de otros. Significa entender que no hay contradicción entre querer prosperar y querer que el mundo sea un lugar mejor. Significa comprender que la prosperidad no es solo para ti, que cuando tú prosperas tienes más capacidad de contribuir, de crear empleo, de apoyar causas que te importan, de ser un agente de cambio positivo en tu comunidad. Since I already fell for you, I won't promise the stars. Just close your eyes and feel my love through every sun and every storm. No matter how far, my love stays here. My love. Nu-ți promit ceruri sau veșnicii, doar ce simt când ești lângă mine, știi. Pașii mei merg unde ești tu, chiar și când drumul pare pierdut. Nu privi prea departe, nu te teme, iubirea nu cere mari embleme. Doar rămâi o clipă, respiră-le, lasă-mă să fiu prezent. Since I already fell for you, I won't promise the stars. Just close your eyes and feel my love through every sun and every storm. No matter how far, my love stays here. My love, my love. Au trecut sezoane peste noi, zile senine, nopți cu ploi. Dar dacă mă cauți când e greu, mă vei găsi mereu al tău. Nu jur pe timp, nu jur pe drum, doar pe focul ce-l simți acum. Dacă lumea se schimbă iar, dragostea mea nu dispare clar. Since I already fell for you, I won't promise the stars. Just close your eyes and feel my love through every sun and every storm. No matter how far, my love stays here. My love, my love. Poate mâine nu știm ce va fi, dar azi sunt aici, pot simți, fără promisiuni, fără dramă, doar dragostea mea rămasă între pas.